vamos a seguir hablando un poquito más de las linduras de Lozoya, ¿no? Bueno, podríamos hablar ahora de la compra de agronitrogenados, una planta chatarra. Esta está ubicada en Pajaritos, allá en el estado de Veracruz. Esta compra se hizo por una de las 60 filiales de Pemex. Estas filiales, ese es otro tema, porque de ellas estuvieron sacando muchísimo dinero de petróleos mexicanos. Bueno, en este caso concreto se llama PMI Holding S.A., está a cargo de José Manuel Carrera, que es muy cercano a Lozoya. Por cierto, por ahí, si ustedes acostumbran a leer el Reforma, Sergio Sarmiento no menciona esta empresa, la menciona él a Proindustria y PMI Infraestructura de Desarrollo. Bueno, pues esta compra se hizo a Altos Hornos de México S.A., AMSA, en diciembre de 2013, justamente cuando se estaba gestando la reforma energética, ¿no? Por lo que se pagó, según una evaluación de la Auditoría Superior de la Federación, pues nada más fue un pequeño sobreprecio de 57% más de su valor real. Eso significó que se pagaron prácticamente 96 millones de dólares más. Esta empresa, Agronitrogenados, tenía 30 años de antigüedad y 14 sin funcionar. La compra se hizo sin la aprobación del Consejo de Administración de Pemex. Se pagaron en total 264 millones de dólares. Estamos hablando del 20 de diciembre de 2013. Un mes después, se dio a conocer que la maquinaria y equipos eran fierro viejo. En el informe de la cuenta pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación, estamos hablando de 2017, ¿no? Sí, 2017 presenta la de 2015, determinó que el 60% del equipo de esta planta debía ser reemplazado por inservible. Según la propia Auditoría Superior de la Federación, los gastos de esta planta pasaron de 195 a 443 millones de dólares. Actualmente esta planta sigue como chatarra. En 2019, el año pasado, la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia formal en el campo penal. En su momento se justificó su compra porque se decía que junto con Fertinal, Agronitrogenados y Fertinal formarían una cadena integrada para la producción de fertilizantes, aun cuando la reforma energética tenía un rumbo radicalmente distinto. Es decir, concentrar las actividades de Pemex en petróleo crudo y dejar a la iniciativa privada el resto de las actividades que hacía Pemex. El otro gran fraude, bueno, de los muchos, o por lo menos de los que más sabemos, es el de la compra de Fertinal. Aquí estamos hablando del 26 de octubre de 2015. Fertinal está en Michoacán. Ahí se compró con un valor 14 veces inflado y absorbió la deuda que la empresa de fertilizantes tenía. Según la Fiscalía General de la República, esta compra del inmueble puede ser un soborno, ya que fue adquirida 12 días después de que una filial de Pemex avaló la compra de lo que acabamos de hablar, de agronitrogenados, ¿no? El 5 de marzo de 2019, es decir, del año pasado, Pemex denunció ante la Fiscalía General de la República a Emilio Lozoya y el exsecretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, que en ese entonces encabezaba en el Consejo de Pemex. Me refiero en ese entonces, cuando estaba Emilio Lozoya, por la compra de esta planta chatarra, uso indebido de atribuciones y facultades, ejercicio indebido del servicio público y violación a la ley de instituciones de crédito, entre otras cosas. Según algunos periódicos, también se investiga a los miembros del Consejo de Administración que aprobaron su compra. Es decir, aquí sí intervino el Consejo de Administración, para lo cual, fíjense ustedes, autorizaron 635 millones de dólares, de los cuales se pagaron 209 millones de contado y 426 iban a ser de financiamiento. La firma Ernst & Young evaluó a Fertinal con un valor de 15 millones de dólares, solamente 15. Pagaron por él 209 millones de contado y además iban a financiarlo por 426 millones de dólares más. Si hablamos en porcentajes, 4.233% más de su valor o 14 veces más si solo se toman en cuenta los 209 millones de dólares. Esta empresa tenía activos, es decir, lo que vale, por 597 millones de dólares y tenía pasivos, es decir, deuda, por 582. De ahí sale el diferencial de 15 millones de dólares, que es lo que se supone valía esta empresa. Otras acusaciones de Emilio Lozoya es haber recibido sobornos también de OHL para obtener licitaciones de obras públicas, ya lo habíamos mencionado, de cobrar entre 50,000 a 1,000,000 de pesos por atender a empresarios y políticos, hubiera o no arreglo con determinada empresa.
Eso lo hizo saber Santiago Nieto. Otro delito, utilizar vehículos oficiales para trasladarse dentro de la Ciudad de México. Parece que no le gustaban los coches, le gustaban mucho los helicópteros Emilio Lozoya, y también para viajes de placer dentro y fuera del país. Ya digamos lo que pudiéramos ver en esta situación que estamos pasando, el 29 de mayo pasado, la Interpol, a solicitud de la Fiscalía General de la República, generó una ficha roja para localizarlo en 190 países. Antes de ver cómo ven estas cosas, bien podríamos hacer un balance de la gestión de Emilio Lozoya en Petróleos Mexicanos. A inicios de febrero de 2016, cuando Enrique Peña Nieto lo removió de la dirección general de Pemex por el escándalo de Odebrecht, pues ya Pemex era un mar de putrefacción. Gedía, como diría ahí Sergio Aguayo, pues a fetidez, ¿no? Y que pues el propio gobierno de Enrique Peña Nieto, así como pues Banco de México, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues le pidieron al nuevo que llegó una reestructura en el gasto de la empresa. Y en ese entonces Lozoya fue sustituido por el que era en ese entonces director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Antonio González Anaya, que están viendo una foto de él ahí en su pantalla. La encomienda que le dieron a González Anaya fue ajustar los costos de Pemex, revisar el programa de gasto e impulsar los esquemas de asociación e inversión de la reforma energética. Pemex, les decía, ya vivía para ese entonces una crisis gravísima, exacerbada a su vez por la caída de los precios internacionales del petróleo. Estaba, por ejemplo, de los saldos de la gestión de Lozoya, producción petrolera de Pemex cayó de 2.577.000 barriles diarios de petróleo, que tenía cuando él la recibió en diciembre de 2012, a 2.259.000 barriles en enero de 2016, es decir, una reducción de 12%. Un endeudamiento de Pemex brutal, de 6.1 mil millones de dólares a 15.000 millones de dólares en 2015, es decir, un aumento de 246%. El precio de la mezcla mexicana de exportación pasó de $102 por barril en junio de 2014 a apenas 25.7 en febrero de 2016. La producción de barriles diarios de petróleo crudo por empleado, es decir, la tasa, fue 18.7. Ahí podríamos decir, bueno, ¿ya eso es bueno o eso es malo, alto o bajo? Bueno, si la comparamos, por ejemplo, con la compañía Shell, que es una anglo-danesa, ellos tienen una producción de petróleo crudo por empleado de 32.6 contra 18.7 de Pemex. Pero la de ExxonMobil es una empresa estadounidense, esta es de 53, y Statoil de Noruega tiene 76.6 contra 18.7 de Pemex. Esto según datos de la Security and Exchange Commission de Estados Unidos al cierre de 2014. ¿Qué seguir? A inicios de 2016, Moody's, una de las calificadoras internacionales, bajó precisamente la evaluación de Pemex, advirtiendo su inminente debilidad financiera y las dificultades para recuperar sus niveles de producción. Además, habría que ver cuánto dinero juntó Lozoya para él mismo. Pero como bien diría su abogado Lozoya, va a ser un acto solo. Y aquí por eso titulábamos al inicio, ¿quién más seguiría? Podríamos ponerlo primero en el plano familiar. Ahí está también su mamá, Hilda Margarita Austin. Ella está acusada de asociación delictuosa y lavado de dinero. Fue detenida en Alemania y actualmente está bajo arraigo domiciliario en México. Está la esposa o la exesposa de Emilio Lozoya, Mariel Helen Eques. Esto es por la adquisición de la casa que señalábamos hace rato, que fue adquirida por un abogado de Altos Hornos de México. Y está también la hermana de una de las hermanas de Emilio Lozoya, Hilda Susana, ella por lavado de dinero, pero actualmente se desconoce su paradero. Hay que decir que las cuentas bancarias de la esposa de Lozoya y de los hijos que actualmente están en Alemania están congeladas. Y afuera del ámbito familiar, ¿a poco no participaron políticos, empresarios y redes criminales con él? Ya citábamos a su abogado Javier Cuello Trejo, que Emilio Lozoya no se mandaba solo. El director general de Pemex le reporta al presidente del Consejo de Administración, sea quien sea, y este a su vez pues, es el secretario de Hacienda, que la línea de mando pues, va de él a directamente el presidente de la República. Hay que tomar en cuenta que esto tiene que ser más, o debería ser más marcado en Pemex,
porque en su momento, pues además de ser la empresa símbolo del país, es y ha sido una de las mayores fuentes de ingreso del Estado mexicano. Ya está preso Alonso Ancira, expresidente de Altos Hornos de México, que fue detenido en mayo del año pasado en Palma de Mallorca por la compra de agronitrogenados por parte de Pemex. Está sometido a un proceso de extradición y está en espera de que se le dicte una sentencia sobre su petición precisamente de extradición. Aquí Edgardo Buscaglia, uno de los analistas, el otro día en una entrevista que le hizo Carmen Aristegui, pues él calcula que el entramado de sobornos de Odebrecht a funcionarios y políticos, ya no solo de México, sino de América Latina, asciende a 3,000 millones de dólares. En México, Santiago Nieto, de la Unidad de Inteligencia Financiera, dice Buscaglia, está siguiendo el dinero que llegó a la red de complicidades de la que Lozoya forma parte a países donde hay paraísos fiscales, Suiza, Alemania, Italia, entre otros, y para él lo importante es no es quedarse en juzgar a la persona, sino lo que él llama un maxiproceso. Dice aquí, además de seguir el caso de Lozoya, hay al menos otras 100 denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera que involucran a partidos, pero que solo en 4 o 5 de las 100 han impulsado investigaciones. Y aquí, pues habría que ver cómo está este asunto. Acusó al fiscal general de la República, Gertz Manero, de estar bloqueando las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Además agregó que no solo se debería ir en contra del PRI, sino de todos los partidos, incluyendo al que está en el poder. Así dice Buscaglia, va a caer la mafiocracia que ha desangrado a México. También señaló que a Lozoya debería de investigársele por delincuencia organizada. En otro analista, aquí estamos hablando de García Soto, en una de sus columnas en el Universal, señala precisamente que la fortuna calculada de Emilio Lozoya es de alrededor de 750 millones de dólares, producto de sus sobornos recibidos de Odebrecht, la corrupción sistemática en Pemex como tal, la comisión en la compra de plantas chatarra, astilleros, acoso a empresas contratistas de Pemex, y aquí cita, por ejemplo, la oceanografía de Amado Yáñez, Oro Negro de Gonzalo Gil y Martín Díaz, y para estas empresas, digamos, para que pagaran sobornos y entonces, pues así pudieran dárseles, pues ahora sí que contratos, o bien le cedieran activos de estas empresas, dos de las cuales, por cierto, ya se han declarado en bancarrota. García Soto menciona que es posible que gran parte de ese dinero de los 750 millones de dólares estén en Rusia. Él habla de las conexiones en Rusia y aquí pues se plantea la hipótesis de si la dirección de lavado de dinero va de Lozoya a Rusia o si de Rusia también a Lozoya. Y que pues, dice él que cuando fue detenido en España iba vigilado por guardias rusos y que el gobierno mexicano en su momento lo estuvo ubicando en San Petersburgo. También hay una versión que sostiene que Emilio Lozoya habría ido a España a ver a Enrique Peña Nieto para trazar su plan de defensa, versión que no coincidiría con la de la policía española. También hay que decir que el hecho de que estuviera pues, conectado, digamos, con la mafia rusa, pues podría coincidir, vayan ustedes a saber si fue efectivo o no, con la visita que hizo durante 24 horas el canciller ruso Sergei Lavrov aquí en México y que se estuvo entrevistando en su momento con Marcelo Ebrard. Lo que es un hecho es que al igual que Enrique Peña Nieto, entraba Lozoya y salía frecuentemente de España. También parece ser que al menos hubo una reunión entre Enrique Peña Nieto y Lozoya, así como varias del papá de Lozoya con Enrique Peña Nieto y también con Carlos Salinas de Gortari. Aquí hay que decir que la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera deben de hacer un trabajo impecable, sólido, cuando formalicen la petición de extradición y después se prosiga el proceso aquí. La duda es quién más caerá del gobierno anterior. Videgaray, Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, por lo menos hay involucrados 4 exsecretarios, ¿no? También hay pues, empresarios, otros políticos, y esto, por ejemplo, en el caso de Videgaray, a pesar de que tuvo enfrentamientos con él, porque Videgaray, cuando fue secretario de Hacienda, él era el vicepresidente de facto y él era el responsable del área económica. Pero ya sabemos que Lozoya siempre fue un protegido de Enrique Peña Nieto. Como diría el mismísimo Alejandro Moreno, pues ahora que es el presidente del PAN en su campaña propagandística, échenle la culpa al PRI. Ya para terminar, ¿qué podríamos decir? Pues que lo menos que podemos esperar es que no haya impunidad
cuando se cometan actos de corrupción y que en la mayor medida de lo posible haya un resarcimiento de todo lo que se robaron. No solo Lozoya, sino también los demás, y también haya garantías de no repetición de tanto atraco que ha sufrido el país. ¿No le parece? Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica.